En este video vamos a presentar las interfaces. Las interfaces en programación orientada a objetos son acuerdos de comportamiento que los objetos o las clases deben tener. Entonces, esa es básicamente la definición, que una interfaz es una relación de acuerdo o es un contrato que una clase hace. Que se obliga a implementar cierta funcionalidad o un conjunto de métodos de manera particular para que se pueda reutilizar en otros componentes. Entonces, las operaciones definidas en una interfaz deben ser implementadas por las clases que acepten el acuerdo. Esa es la relación que existe entre una interfaz y una clase, es de aceptar un acuerdo. Y una clase puede implementar varias interfaces. Esa es una propiedad interesante porque no nos obliga, es una relación que no es tan acoplada como la herencia. Con herencia podemos obligar a una clase a implementar operaciones, pero eso nos lleva un costo en cuanto al diseño del sistema que está asociado a qué tan acopladas quedan las clases cuando hacemos herencia. Con las interfaces, esta relación es simplemente un acuerdo o un contrato que existe entre la relación y la interfaz y no hay acoplamiento fuerte en ese caso. La notación en UML para expresar que tenemos en nuestro modelo una interfaz se puede representar de dos maneras. La primera es utilizando una caja que solamente tiene dos compartimientos. Estas interfaces usualmente no tienen atributos, de manera que no necesitamos el compartimiento del medio para indicar cuáles son los atributos, sino solamente uno en donde va el nombre de la interfaz con este estereotipo y otro compartimiento para indicar cuáles son el conjunto de métodos que hacen parte de esa interfaz. Esta es la forma más utilizada para indicar interfaces en un modelo de clases. La otra forma de indicar que tenemos interfaces es utilizando un círculo que debajo tiene el nombre de la interfaz subrayado y una lista de métodos que hacen parte de la interfaz. Esta es la notación del círculo que es menos utilizada pero que también es válida en UML. Una vez tengamos una interfaz definida en nuestro modelo, aquí por ejemplo tenemos una interfaz que se llama Email System, podemos relacionarla con una clase, por ejemplo con SMTP Mail System. Esta clase está aceptando el acuerdo de que todos los métodos que tiene esta interfaz van a ser implementados acá. Esa es la relación que existe cuando hablamos de interfaces. Esta clase acepta implementar estos métodos. Cuando no utilizamos la notación del círculo, sino utilizamos la notación del estereotipo interfaz, la forma de relacionar o de indicar que esta clase acepta el acuerdo de implementar los métodos es mediante una línea punteada que tiene el mismo triángulo de la herencia. Entonces, esta es una flecha que indica que esta clase está implementando los métodos de esta interfaz o que está aceptando el acuerdo de implementar estos métodos. Aquí tenemos un ejemplo más general, digamos, o un poco más ilustrativo de cómo se utilizan las interfaces. Supongamos que tenemos acá una clase abstracta, por lo que está en cursiva, que tiene varios subclases o clases especializadas, y en esta jerarquía de clases tenemos un par de clases que son animales que pueden correr. Entonces creamos una interfaz con un conjunto de métodos que no se muestran acá, pero se supone que esta interfaz tiene unos métodos que le permiten a la clase indicar que esa clase puede correr o que es capaz de comportarse como un corredor en este caso o este ejemplo particular. Y esas dos clases son perro y gato. Como son animales de cuatro patas, pueden correr, de manera que pueden
están en capacidad de implementar los métodos asociados a la interfaz corredor. Por otro lado, tenemos otros dos animales que son aves y que pueden volar. Entonces podemos expresar esos comportamientos en una interfaz que tiene un conjunto de métodos para volar, y la clase Tucán y la clase Cóndor se comprometen a implementar esos métodos. Pueden de alguna manera implementar esos métodos y responder a los llamados de volar cuando sea necesario. Entonces, nótese que en este ejemplo tenemos varias cosas. Estas clases ya están heredando la funcionalidad de los animales en general. Sin embargo, pueden implementar no solamente una, sino todas las interfaces que sean necesarias. Pueden comprometerse a implementar métodos de otras interfaces a pesar de que ya está ocupada la única relación de herencia que puede tener en algunos lenguajes de programación como Java y C#. De manera que las relaciones con interfaces, recordemos, simplemente son acuerdos de que estas clases se comprometen a implementar los métodos de la interfaz y por lo tanto los objetos de estas clases van a ser reconocidos como elementos que pueden realizar estos comportamientos que se encuentran expresados en las interfaces. ¿Cómo se implementan las interfaces? Aquí volvemos al ejemplo del sistema de email. Esto es una interfaz, de manera que este sistema de email particular, SMTP, se compromete a implementar un mensaje se compromete a implementar un método que se llama enviar mensaje. Entonces, en el código, la interfaz se implementa utilizando la palabra reservada interfaz, y la clase se compromete a implementar esos métodos que se encuentran declarados entre la definición de la interfaz. Aquí el método send se encuentra sin cuerpo y aquí ya tiene una implementación particular. Por último, veamos cómo las clases abstractas y las interfaces se pueden poner a funcionar juntas. Tenemos una clase abstracta, en este caso, que es SMTP Mail System. Sabemos que es abstracta porque tiene letra cursiva y también tenemos una interfaz que tiene una relación con esta clase abstracta. Como la clase abstracta puede tener algunos métodos abstractos, como por ejemplo send, en este caso send no es un método que esté implementado en esta clase y lo sabemos porque está en cursiva. Eso significa que este método no tiene implementación en la clase abstracta. Este método hace parte de la interfaz. SMTP Mail System, que es una clase abstracta, se comprometió por esta relación a implementar este método, pero en la práctica lo dejó abstracto. Como esta es una clase abstracta, es válido dejar algunos métodos sin implementación completa. Y en este caso, esta clase está dejando uno de los métodos de la interfaz sin implementar, de manera que obliga a una subclase a implementar ese método. Muy bien, eso es todo con respecto a clases abstractas.